Buenas tardes, profe y compañeros. Esta es la grabación sobre el video explicativo de mi proyecto final de programación orientada a objetos. Para comenzar, este es el código, lo he realizado enteramente en la plataforma de paisa.io, pero antes de comenzar a ver el código, quisiera revisar el diagrama de clases que también tenemos que hacer. Dentro del diagrama de clases, lo que podemos ver, o yo como lo ajusté para hacer más indicativo es de la siguiente manera. Tenemos tres clases principales, una de persona, asunto y juzgado. Dentro de la clase persona, quiero que persona sea una clase padre, por lo que va a tener atributos, pero en sí no va a contener ningún método importante. Este va a tener dos clases hijas, en las cuales va a ser cliente y procurador. De esta misma forma, la clase principal asunto va a ser una independiente a persona, al igual que juzgado. Estas tienen relaciones, como aquí puse, que cada persona dentro de la empresa, sea cliente o procurador, manejo tiene un asunto una vez ingresados en el sistema. De esta forma, también un asunto siempre se va a llevar a cabo en algún juzgado. Este es el esquema de las relaciones que tenemos en el diagrama de clases. Es bastante simple, pero ya en la práctica hice otros cambios. Ahora sí pasamos al código. Dentro del código vamos a iniciar con la clase persona. En este caso le hice una clase abstracta. ¿Por qué? Porque quiero que funcione como una plantilla para las demás clases que se heredan de esta. De esta forma, vamos a tener que los atributos de esta clase van a ser su identificación, sus nombres, sus apellidos y su fecha de nacimiento. Datos estándares para una persona. Dentro de la clase hija de persona cliente, vemos que ya es una clase normal. En este, dado ser un cliente, vamos a necesitar la dirección del cliente, el número de casos, en este caso podrá tener un caso con nuestro bufete de abogados, tres casos, etcétera. También va a haber un saldo pendiente, dado que es importante para poder llevar los casos dichos. Y también he hecho dos métodos. Dentro de esta clase, el primer método sería el alterar saldo. Este nos va a permitir alterar el saldo pendiente. Acá, al ser un dato double, el cual estoy pasando por referencia, puede tener decimales y este va a sumar o restar dinero. En este caso, si nosotros vemos que nuestro cliente ha saldado su deuda, vamos a pasar un valor negativo. Caso contrario, si adquiere más deuda con nosotros prestando nuestros servicios, vamos a darle un valor positivo y se irá sumando a saldo pendiente. También tenemos el método de impresión. Este es un método que he implementado para todas las clases que van a estar funcionando netamente ya con el usuario. Entonces, dependiendo la clase, he personalizado qué tipo de datos podemos imprimir. Pero este es un parámetro, esta es una función la cual va a estar repetida en varias clases. Ahora pasamos a la clase de procurador o persona. Perdón, de procurador, que es hija de persona. Dentro de procurador vamos a tener que va a tener sus licencias, su número de licencia de abogado o de abogacía que le dé el Estado, así como un detalle de los títulos que tenga. También va a tener los números de casos que está llevando actualmente. En este caso, si alguno de sus casos son archivados, se tendrá que restar los de los casos actuales. De igual manera tenemos una función la cual nos ayuda a alterar este número de casos actuales. Y como ya había dicho, el método de impresión. Tenemos la clase juzgado. Dado que cada uno de nuestros asuntos en algún punto del tiempo van a tener que ser llevados a un juzgado para poder ser deliberados, vimos pertinente crear esta clase. De esta forma, juzgado va a tener los atributos de nombre, dirección, oficina, número de expediente y fecha. De esta forma podemos saber dónde se está llevando a cabo, cuándo se está llevando a cabo y qué se está llevando a cabo gracias al número de expediente, el cual también ya vamos a revisar luego donde está, que es un dato compartido con otra clase. Igual su print. Y ahora sí con la clase asunto o la clase de los casos que tengan que llevar los abogados. En esta clase tenemos número de expediente como teníamos arriba, la cual nos va a ayudar a identificar los expedientes o los casos que se estén llevando tanto en los juzgados como
internamente también en la empresa. El número de expediente, tenemos el nombre del caso de ser necesario, como Jefferson contra el Estado o Jefferson contra Cabrera. Es un nombre simbólico de ser necesario. También tenemos el atributo de cliente ID. Esta es la identificación del cliente, para que así estén correlacionados estos dos, al igual que ProID, que hace referencia al procurador, el ID del procurador, como lo habíamos puesto arriba. Entonces, de esta forma ya tenemos anclados al cliente, el asunto y el juzgado, entre ellos por los códigos de identificación. También tenemos el estado, que es un string, en este caso puede ser activo o archivo. Archivo es cuando se haya completado el caso, se haya dado un veredicto y esté archivado. Tenemos la fecha de inicio y la fecha de archivo de ser necesario o de ser competente a lo largo del tiempo. Dentro de asunto hemos creado un constructor especial, no va a ser el constructor en el cual puedes poner lo que sea, o que no hay que instanciar algún atributo. En este caso sí vamos a tener que instanciar ciertos atributos puntuales. En este caso va a ser el número de expediente, el ID del cliente, el ID del procurador y cuándo inició. Con estos cuatro campos vamos a poder crear nuestros asuntos o casos. Tenemos el pertinente método de impresión. Y ahora sí vamos con la clase primaria en la cual ya tenemos funcionalidad. Primero he hecho una cabecera para identificar lo que estamos haciendo y dónde estamos con mis datos. Después tenemos la creación de clientes. Como podemos ver, corresponde a lo que habíamos puesto arriba. Hacemos un cliente, le damos un ID, perdón, le ponemos sus nombres. En este caso he optado por poner solo un apellido. Ponemos su fecha de nacimiento, su dirección y cuántos casos está teniendo actualmente. Como sabemos, tenemos un método que, de ser necesario, podemos quitar o añadir casos. En este caso he creado 3 clientes y ahora vamos y también he hecho una sección de impresión de los clientes, como podemos ver aquí, que es tan solo imprimir lo que ya hemos guardado dentro de las variables. También tenemos la creación de procurador, que de igual manera tiene su identificación, sus nombres, su apellido, su licencia, en este caso también sus títulos. En este caso, el procurador Pedro de ID 111 es un licenciado en leyes con una maestría en abogacía comercial y tiene 3 casos activos. De estos igual he creado 3 procuradores y posteriormente sus métodos de impresión. Ahora tenemos la creación de juzgados. Para no complicarme mucho, he tomado un ejemplo bastante en el mismo edificio. En este caso, hemos creado todos nuestros juzgados en la Corte Nacional de Justicia, ubicada en las Naciones Unidas, aquí en Quito. Lo que aquí sí va a cambiar es en qué oficina se está dando ese juzgado, ese proceso, la fecha en cuándo se está dando ese juzgamiento, así como el número de expediente que se está llevando a cabo dentro de esa oficina. De estas hemos creado 4 y sus métodos de impresión. Dado que tuvimos 4 juzgados, también hicimos 4 asuntos, como podemos ver aquí. Dado que el asunto tenía un constructor más específico, es diferente la estructura. Como podemos ver, pasamos aquí valores por referencia muy diferentes a lo que estamos haciendo aquí arriba. Debe ser uno por uno según lo que nosotros necesitábamos. De esta forma hemos creado 4 asuntos, el cual tiene un número de expediente, un número de cliente, una identificación de cliente y procuradores. Dado que uno de los requerimientos de nuestro proyecto era que el asunto podría tener varios procuradores, lo que hemos hecho es hacer que dentro del parámetro de procuradores insertemos un double. Con esto, ¿qué permitimos? Que al poner un punto podemos identificar 2 procuradores. De esta forma tenemos 2 procuradores en este caso y los demás solo he puesto uno por temas de comodidad, la verdad. También le vamos a pasar por referencia una fecha, la cual también tiene que ser la de inicio, no necesariamente cuándo se va a juzgar. Acá le he empatado con la de inicio y la de juzgado, pero no es necesario. Sus métodos de impresión. Y acá, dado que también habíamos propuesto algunos métodos, algunas funcionalidades extra, acá los he puesto a funcionar. Como podemos ver, acá tenemos que al cliente 1 le vamos a alterar el saldo a 1234.
y vamos a imprimir su saldo. Posteriormente lo vamos a editar otra vez, pero esta vez con un signo negativo, el cual va a cambiar su saldo pendiente. También tenemos que podemos sacar cuántos casos tiene un procurador. Podemos alterar los casos con la función alt casos y pasándole un entero. De esta forma también hacemos lo mismo con un procurador 2 y el procurador 1, el cual también le estamos restando dos casos. Y eso sería todo por la codificación. Ahora le voy a mandar a compilar. Como podemos ver, compiló sin ninguna falla y ahora sí podemos ver cuál es el output. Como dijimos al principio, tenemos nuestra cabecera del proyecto con mis datos y la fecha. Tenemos la creación de los clientes cuando los pasamos a un método de impresión, el cual tiene el ID del cliente y su nombre. Tenemos los procuradores, su ID y su nombre. Tenemos los juzgados, donde me está diciendo el nombre del juzgado, la dirección, caso a tratar, el número de oficina, donde se va a dar y la fecha, así con los cuatro que hemos propuesto. Después tenemos los asuntos, donde tenemos procurador o procuradores. En este caso, como habíamos visto, que podemos tener varios procuradores. Acá se refleja que tenemos dos procuradores, el procurador con código 1111 y el 3333, el cual sería eh, Pedro, Pedrerol y Mario Bowser. Tenemos número de cliente y número de expediente. Entonces, de esta forma ya tenemos anclado varios tipos de informaciones con las clases y podemos de alguna forma tener una relación a lo que queramos hacer, algún tipo de búsqueda. Y por último tenemos los métodos extra, que como recordaremos, aquí le habíamos alterado el saldo del cliente, el saldo pendiente del cliente a 1234 y efectivamente refleja eso. Después, al pasar un valor negativo, vemos que se ha restado el saldo pendiente. Y de la misma forma, el procurador 2 tiene actualmente tres casos. Solo era para ver cuántos casos tenía a diferencia de otros. Entonces, cuando mandamos que el procurador 1 cuántos casos tenía, vemos que tenía 3, pero al nosotros restar 2 mediante este método que habíamos propuesto antes, vemos que efectivamente solo queda 1. Y eso sería todo. Hemos demostrado la funcionalidad que cumple con todos los aspectos que usted nos había propuesto para el proyecto. Con todo, dentro de mi trabajo, he adjuntado los diagramas, así como los links a verlo con más claridad, porque aquí dentro del trabajo uso una extensión llamada CodeBlocks, la cual me ayuda a poner este formato al código, pero dado que a veces no es tan legible, también le he anexado este link donde el código se puede ver de una forma más fácil y más ordenada con los colores. Y eso sería todo. Muchas gracias y que tenga un buen día.